lección de hoy, nuestra clase de hoy se encuentra basada en la historia de dos personajes. Uno es Hulda, la profetisa, y el otro será Josías. Lo agregamos un poquito porque era necesario de acuerdo a la lección. Así que hoy vamos a ver la historia de esta mujer, que era una mujer que hablaba la verdad por muy difícil que sea. Pero le voy a dejar el tiempo a nuestra invitada especial de esta mañana. Y esta mañana es hermana Helen, nos va a compartir la introducción. Así que, hermanas, hay bastante que aprender y hermanita Helen tiene mucho que enseñarnos. Así que, hermana Helen, aquí está su tiempo de introducción. Puede abrir su micrófono y compartirnos, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Está conectada? Sí, puede comenzar. Le estamos escuchando y veamos su pantalla también. Ok. Entonces, la introducción de esta lección cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Como la mentira corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira. Se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaron al verla. La gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. El rey Acab, rey de Israel, preferiría escuchar las mentiras de los falsos profetas porque le decía lo que él quería escuchar. Cuando el profeta de Dios dio el mensaje de parte de Dios, dijo que solo mal le profetizaban y no creyó. Al contrario, encarceló al profeta Micaías, sí, que se encuentra en Primero de Reyes 22. En esta lección aprenderá en primer lugar el acontecer del pueblo de Israel durante el tiempo que fue gobernado por los reyes, tomando una parte de la hebra histórica y así entender el contexto donde encontramos el relato del reinado de Manasés, abuelo del rey Josías, que fue un rey inigualable. En segundo lugar, sabrá quién fue Hulda. En tercer lugar, conocerá el mensaje que ella dio de parte de Dios al rey Josías. En cuarto lugar, sabrá acerca de las reformas que llevó a cabo el rey Josías. En quinto lugar, aprenderá las lecciones prácticas al estudiar la palabra del Señor. Gracias. Muchas gracias, hermana Helen. Muchas gracias por la lectura de nuestra introducción del día de hoy. Así que, hermanas, tenemos 5. Ahora mi hermanita Helen, si fuera tan amable de apagar su micrófono, le agradezco mucho.
Gracias. Mis amadas hermanas, 5 cosas tenemos por delante para aprender. El acontecer del pueblo de Israel durante el tiempo que fue gobernado por los reyes, especialmente tomando la línea, esa hebra histórica que nos informan, nos relatan el porqué de los juicios tan severos del Señor. También vamos a ver el ejemplo y el testimonio de Hulda. Vamos a conocer el mensaje que dio de parte de Dios a Josías y vamos a aprender acerca de esas reformas, de la consecuencia, del impacto que hubo en su vida por esa información, por ese descubrimiento, por ese contacto directo con las escrituras. Y luego aprenderemos esas lecciones prácticas. Y en cuanto a las lecciones prácticas, usted va a tomar lo que Dios está poniendo para usted. No todas las lecciones prácticas van a ser iguales para cada una de nosotras, sino que Dios nos va a ir poniendo en nuestro corazón eso que Él quiere que nosotros aprendamos de esta lección de esta mañana. Así que cuando usted se mira al espejo y ve su rostro, a mí me ha pasado. Algunas veces yo digo, ay, qué bien, hoy sí estoy, me amaneció bien el pelo, aquí estoy bien, me lavo, me pongo mi cremita y me siento bien. Pero algunas veces cuando yo me veo al espejo digo, ay, no me gusto. Aquí ya me una arruguita más canitas blancas, más canitas por aquí de este lado. Este lado, bueno, recientemente, ¿verdad? Uno puede decir, no, mi labio, y comienzo a ver mis defectos. Pues, mis amadas, de igual manera, podemos nosotros ver, observar y apreciar. La palabra de Dios es como un espejo para nuestra vida. Nos enseña quiénes somos, nos enseña quién es Dios y ese contraste que hay entre su santidad y algunas veces mis malas prácticas o mis prácticas pecaminosas. Entonces la palabra nos refleja, nos enseña, nos advierte de cómo somos y cómo estamos. Así que la gente a veces prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad. Y en el púlpito, actualmente, muchos malos predicadores, muchos pastores que se disfrazan de motivacionalidad y de activismo, perdón, nos disfrazan la verdad y no le dicen a la gente su pecado o no le advierten de las prácticas pecaminosas o no les animan, no les informan con una sana doctrina para que las personas, los hijos de Dios, permanezcan viviendo en santidad delante del Señor, practicando la ley del Señor, viviendo en sus estatutos, gozándose en sus decretos. Entonces la gente opta por lo que supuestamente es más fácil, que es una mentira disfrazada de la verdad. No hay prosperidad verdadera si no viene de Dios. Entonces, veamos ahora sí a la lección. Veamos nuestro contexto histórico acerca de lo que, de nuestra lección hoy. Déjenme ver aquí. Vaya. Vemos nosotros regresando un poquito a la historia para poder llegar a nuestro rey Josías, a nuestra lección de hoy. En el tiempo en el que el pueblo de Israel pide rey, Dios le da a uno y le da precisamente a Saúl. Y vemos ahí en nuestra imagen una característica especial de Saúl. No fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue el hombre que buscó hacer la voluntad de Dios por amor a su Dios, sino quiso mantenerse a la fuerza a un reinado que ya no le pertenecía.
Su fe no estaba en el poder de Dios, sino en lo que él podía conseguir. Luego, y gobernó 40 años. Luego sucede al trono David y Dios lo pone como rey, al dulce cantor de Israel. A este hombre que desde su infancia se gozaba cantando a Dios, escribiendo esa música maravillosa, esos verdades de Dios con música, pero que como humano también falló. Le falló su fidelidad, se quedó. El rey tenía dentro de su, se dice, hoja de trabajo, ¿verdad? De parte de Dios, que tenían que mantener la ley bien cerquita de su corazón y gobernar con justicia. También tenían que salir a la guerra y en este caso David no salió. Se quedó y un pecado guía a otro y así fue como falló, adulterando y mandando a matar a Urías. Pero luego él se arrepintió y pidió de Dios que mejor Dios le juzgara y que Dios tuviera misericordia de él. Y por su pecado tuvo consecuencias. Gobernó también 40 años. Luego sucede al trono su hijo Salomón. Y de igual manera, el hombre más sabio sobre la tierra, aquel hombre por el cual venían desde muy lejos para ver su sabiduría, un reino que creció en paz, un reino que pudo construir el templo, la casa del Señor, un reino que se estableció con gran riqueza y poder. También falló, también dejó su corazón ser guiado y gobernado por tanta mujer con las cuales hizo pactos. Gobernó también 40 años. Luego, vemos que al morir Salomón, algo sucede en el reino. Se divide toda aquella tierra por la cual David, su padre, peleó y conquistó. Hay una fractura en el gobierno y en el Reino Unido. 10 tribus forman lo que se fue el reino del norte, Israel, y 2 tribus en la parte sur. Entonces, lamentablemente, todos los reyes de la parte norte nunca quisieron buscar hacer la voluntad de Dios ni vivir de acuerdo a sus decretos. Cada rey iba siendo tan malo como el otro o peor. Entonces, estas 10 tribus que formaron el reino de Israel fueron llevados a cautiverio en el año 722 antes de Jesús por el reino de Asiria y fueron advertidos y Dios les mandó profetas y no hicieron caso. No hicieron caso. Menospreciaron a todos los profetas del Señor. Luego podemos ver cuando usted lee Jonás, lee Amós, lee Oseas, ve todas las figuras que Dios usa, ve los profetas que Dios le manda a este reino del norte para ver si se convierten, para ver si se vuelven de su mal camino y para advertirles que su pecado les traería consecuencias fatales. Pero aún así, no quisieron hacer caso. Entonces, en ese año fueron llevados a cautiverio. Nunca más volvieron a regresar como pueblos, como esas tribus. Quedaron pequeñísimos remanentes, pero nunca más volvieron a ser ese reino del norte. Luego, las tribus del sur, Judá, el reino del sur, de igual manera, también hubo reyes que gobernaron sin palabra de Dios en su corazón, sin la ley de Dios que se les había ordenado, olvidaron la ley del Señor y gobernaron de acuerdo a su pecado. Comenzaron a adorar otros dioses, igual que los del sur. Comenzaron a vivir desordenadamente y hundidos en todo un paganismo. Adulteraron su corazón y le fallaron a Dios. Mas el reino del sur tuvo una situación.
Dios en su fidelidad se mantuvo y hubo reyes que sí buscaron hacer la voluntad de Dios y sí buscaron gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también fueron advertidos que por causa de los malos gobernantes, que no hubo una constante de búsqueda de Dios y de cumplir con el pacto hecho antes, y olvidaron de aquellos reyes que sí quisieron hacer la voluntad de Dios, Dios les dijo, también tendrán juicio, y también fueron deportados. Y en el año 586 antes de Jesús vino Babilonia, sitió Judá, sitió Jerusalén y estuvo acosando hasta que se los llevó definitivamente a cautiverio. Sin embargo, cuando regresan, podemos ver en los libros de Nehemías y de Esdras cómo surge este regreso a su tierra. Y se continúa la línea davídica a través del reino de Judá. Se mantuvo el reinado de la casa de David. ¿Por qué? Porque hubo reyes que sí quisieron hacer la voluntad de Dios y actuaron de acuerdo a los escritos, a los mandamientos que Dios les había dado. En este tiempo podemos leer en Jeremías y en Sofonías que sirvieron en este tiempo al pueblo de Judá y podemos ver sus escritos y sus advertencias. Y hermanas, es duro. El juicio para el pecado, para la desobediencia son duros. Cuando no hay fidelidad al pacto, cuando uno falla a lo que Dios ha mandado y ha descrito y nos ha dicho, harás esto, harás lo otro y lo harás de esta manera, y uno falla a esto, las consecuencias son graves y hay muerte. Entonces, el pueblo de Israel falló y falló duro. Su catástrofe vino precisamente porque, uno, fallaron a la proclamación. Ellos eran un pueblo que estaban puestos para proclamar de un Dios y compartir de ese Dios, ser ellos los que impactaran a su mundo de alrededor, hablando de Dios y proclamando la verdad y los decretos del Señor. Fallaron a la unidad, comenzó a haber tanta injusticia social, tanto ya el prójimo ya no se amaba, ya no se cuidaba, descuidaron los detalles de la ley en su vida. Y también se dedicaron a todo lo que era la inmoralidad sexual. Y se mezclaron, tuvieron matrimonios mixtos, cosa que Dios les había prohibido terminantemente, porque el corazón de una mujer que no temía a Dios volcaría sus corazones a adorar a otros dioses, dioses paganos, dioses malos, que no eran los dioses, era la mente de la gente que había hecho de una piedra Dios y su propio desvío había hecho esa tal maldad. En el tiempo surge entonces uno de los reyes y vamos a ver a Manasés. Manasés vino a ser, pero el ejemplo máximo de maldad, todo aquello que no se debe de hacer, no solo en su cultura, no solo en su manera de gobierno, sino esa inclinación, ese empuje al pueblo a adorar a otros dioses de una manera tremenda. Manasés hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová. Todo lo malo. Y les pido por favor que busquen en sus Biblias el segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Y vamos a tener nuestra lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Y ustedes pueden ver esta imagen donde a este ídolo de piedra acostumbraban a sacrificar niños. Dios les había enseñado al pueblo de Israel la santidad de la vida, el respeto a la vida humana, porque son creación de Dios. Y el pueblo se había volcado no solo a sus perversidades sexuales, sino también al sacrificio humano con niños.
muchachas, vírgenes. Entonces, vamos a leer y vamos a tener continuar con nuestro contexto. Miren qué dice Segundo Libro de Reyes, capítulo 21, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó, ¿en dónde? En Jerusalén, el reino del sur. 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. El rey del norte copiaron lo mismo, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cuidado con el horóscopo. Para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, al que lo oyere, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve a boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fueron pesados y fueron hallados falsos. Fueron medidos y fueron hallados torcidos. Fueron puestos en evidencia porque faltaron a cumplir con la ley de Moisés, aquella compilación de ley que está en Deuteronomio. Fallaron a todo esto. Provocaron deliberadamente a ira al Señor del cielo, al Señor de los señores, al Dios todopoderoso, Jehová, su Dios libertador. Esa es la causa, esa fue la razón por la cual se les advierte que les vendrá juicio. Y ya no se va a poder parar. Entonces, vemos que el reinado de Josías surge después de esto. Después de esta gran advertencia,
termina el reinado Manasés, sube al trono Amón, su hijo, otro que vino a hacer lo malo ante los ojos de Dios y muere. Pero el sucesor es un niño de 8 años, 8 añitos, y se llamaba Josías. Busquen de nuevo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo siguiente de donde estamos leyendo. Hoy vamos a leer bastante y es bueno identificarnos, familiarizarnos con el relato bíblico. Dice segundo libro de Reyes, espero lleven la lectura conmigo, capítulo 22, del verso 1 y 2. Dice así: reinado de Josías. Y pueden encontrar la misma historia, la misma descripción en segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Perdón. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo, ¿qué hizo? Hermanas, lean conmigo, leanlo recio. ¿Qué hizo Josías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David, su padre, no de Manasés, no de Amón, sino de aquel que sí fue y gobernó conforme al corazón de Dios, y aquel del cual el Señor dijo y habló bien de él, de David, del cual se tiene pacto y se tenía promesa, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Así gobernó Josías. A los 8 años es proclamado rey y empieza a buscar a Dios cuando tenía 16 años. Fue creado, fue instruido y algo hubo en su corazón. Hermanas, no menospreciemos la edad de los niños. Ellos son perfectamente capaces de entender la bondad de Dios, el amor de Dios. Enseñémosle con un buen ejemplo. El niño primero aprende con ejemplo, con el trato de padres, de abuelos, de tíos, de lo que sea que seamos para este niño. El niño en sus primeros años aprende de acuerdo al ejemplo, al trato que yo le doy. Luego él va comprendiendo y va entendiendo, su cerebro se va desarrollando y va aprendiendo conceptos y cosas. Entonces ya puede memorizar. No es que no memorice, no, desde el vientre el niño está escuchando palabra. Puede entender porque hay una conciencia y un espíritu ahí. Y todos aquellos que tuvimos la bendición y el privilegio de podernos saber arrepentido de nuestro pecado y ver la bondad de Dios en Cristo Jesús, en esa cruz maravillosa, y aceptado su regalo de salvación cuando éramos jóvenes, hermanas, tenemos más que alabar y que adorar a Dios, y más responsables somos también. A sus 16 años comienza a buscar al Señor de una manera diligente y comienza a ver que algo falta, algo falta. Entonces dice, bueno, reparemos, vamos a reparar la casa de Dios y vamos a juntar de los mejores metales y la mejor gente preparada, los mejores carpinteros, los mejores tectones, los que trabajaban la piedra, que vengan y que reconstruyan la casa de mi Dios. Y tenía 26 años para cuando esto sucede. Entonces, algo pasa. ¿Ven ustedes esta imagen? La imagen donde están reconstruyendo, déjenme ver si puedo, cargo aquí, esta imagen. Algo pasa en esa reconstrucción del templo y que es hallado. Vamos a ver en el Segunda de Reyes, capítulo 22, donde estamos, y bajen un poquito, versículo 3 al 7. Y dice así: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía,
hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Está volviendo otra vez a arreglar aquello destruido, aquello derribado. Nosotros podríamos hacer un poquito de comparación, que a veces la costumbre hace que nuestro corazón derribe sus convicciones y se llene de telas de arañas de costumbrismo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No se necesita de que hagamos un culto especial para decir, voy a tener un reavivamiento espiritual y por eso voy a ir a una campaña. Eso sucede diariamente, mi hermana. Cada momento en el que tú doblas tus rodillas, topas tu frente al suelo en tu privacidad, adoras a aquel Dios que tanto te ama, pero porque te ama, Él no deja de ser Dios y soberano. Y te gozas delante de su presencia. Y lees su palabra y ves qué impacto hace su palabra en tu vida. Esta mañana va a haber preguntas. Y las preguntas más duras, más difíciles, te las harás tú misma. Sigamos con nuestra lectura. Dice y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa de Jehová. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez, con confianza. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué hallaron? Posiblemente encontraron ahí Deuteronomio, encontraron la ley escrita, aquella ley que Dios le había mandado a Moisés escribir y que ese iba a ser el manual de vida de su pueblo. Lo encontraron. Hay esperanza. Dios todavía está viendo a su pueblo con misericordia y les vuelve a dar otra vez para que su corazón se convierta de lo malo. Ay, ya me emocioné, ya estoy contenta yo por esa misericordia de Dios, hermanas. Entonces el profeta Hilcías, el sacerdote Hilcías dice, hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Perdón, Safán le dice. Y entonces, viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. ¿Cuál es tu actitud cuando tú lees la ley del Señor? Cuando, así como en nuestras primeras imágenes vimos esa mujer frente a un espejo y se ve desnuda frente a un espejo. Nosotros podemos ver nuestra alma, nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestra mente, nuestro corazón desnudo ante la palabra de Dios. Y ahí poder ver una verdadera imagen de quiénes somos. No la imagen que presentamos en la iglesia, que a veces nos ponemos nuestro mejor vestido, nuestra mejor cara para poder presentarnos y aparentar estar bien.
o cuando nos reunimos en alguna clase, es necesario para mi corazón también yo sentirme que estoy bien. Pero mis primeros testigos, que son mi esposo, mis hijos o la familia con la que yo vivo, ¿me ven así? ¿Cuál es el impacto que hace la palabra de Dios cuando yo la leo? ¿Cuál? Hermanas, si la palabra del Señor dice que es esa luz, esa lámpara que alumbra mis pies y me dice por dónde caminar, pero también me advierte por dónde no caminar, y que es esa lumbrera a un camino que Dios ya predijo, ya dijo, por el cual yo debo andar, ¿realmente impacta mi corazón? ¿Lo leo para aprender solamente de una manera cognitiva y decir que yo sé mucho? ¿O para poder aprendo para enseñar a otros en escuela dominical? El impacto que hizo la palabra de Dios en Josías lo llevó a romperse. Ese era una demostración de dolor, de luto, de Dios mío. ¿También lo hacen nosotros? Cuando el Señor nos confronta con ya no mientas, no mentirás, no matarás. Y algunas veces, hermanas, el chisme mata a el testimonio de una hermana, de un familiar. Perdonarás. Y pasan los años y seguimos guardando el dolor por la ofensa hecha sin entregar al Señor ese dolor y dejar que su espíritu trate en mí y yo perdonar verdadera y genuinamente, porque yo sé que Él es juez justo y que Él obrará y que Él hará, porque es mi Padre y Él me defenderá. Entonces mi trabajo para perdonar esa ofensa es confiar en el consuelo de Dios, porque sí fue legítimo el dolor que me causaron injustamente. Pero ¿qué tal cuando yo causo dolor? ¿Voy y pido perdón? ¿Me arrepiento verdaderamente? ¿Hago restitución del mal que hice? Esa es la confrontación que la palabra hace con nosotros. ¿Cómo leemos las escrituras? Con reverencia. La leemos porque estamos conscientes que no fue Pablo el que escribió, que no fue Moisés el que redactó, que no fue el mismo Juan quien escribió, sino que es directamente la voz del Dios Todopoderoso en mi corazón. ¿Cómo escucho la palabra de Dios? Gloria a Dios, porque encontramos la Biblia en audios. Ahora hay audios, ahora hay diferentes traducciones de la palabra y puestas en sí. Yo sigo diciendo CDs, ¿verdad? Yo sigo escuchando cassettes, aunque ahora la tecnología ha avanzado tanto que usted ya solo puede hacer un clic en internet en su computadora y encontrar ahí toda una gama de lecturas bíblicas o de la lectura diaria de la palabra. ¿Cómo la escuchamos? ¿Con reverencia? ¿Con atención? ¿Con el corazón? ¿Qué produce en mi vida, en mi corazón, cuando escucho, cuando leo, cuando pongo atención a lo que la palabra de Dios dice? Santiago 1:20 dice, pero sed hacedores de la palabra. En Josías, el hecho de estar escuchando lo que era Deuteronomio, lo que era posiblemente el capítulo 26 o 28, donde están las bendiciones y las maldiciones por ser obedientes o no, causó en él una reacción. Hubo una respuesta inmediata. Ser hacedores de la palabra hoy. Si hay alguna práctica pecaminosa en tu vida, no puedes decir, voy a tratar de cambiar. No. Ponlo en las manos de Dios y en el nombre de Jesús.
y siguiendo la guianza de su palabra diaria en tu vida, no más. Yo robaba, yo mentía, yo adulteraba, cualquiera que sea la situación, no más. Hoy aquí para esto, porque ofende a mi Dios, porque no agrada a mi Dios y porque Dios me dio el mandamiento de no hacer tal cual cosa o de ir y sí hacer tal cual otra. Y no os hagáis tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que el reto de hoy, posiblemente, yo les pido que vayan busquen en su Biblia, Deuteronomio 28. Por favor, busquen Deuteronomio 28 y entonces entenderemos. Entonces veremos. Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones de la obediencia. Cuando mis hijos estaban chiquitos me refiero entre 8 y 12, 14 años. Yo les enseñé una expresión, un eslogan familiar. Y yo les decía, mi hijo o hija, te recuerdo, la obediencia te va a traer bendición, gozo, alegría y paz. La desobediencia duele. Y ellos ya sabían que yo les estaba recordando que les había dado un mandato y lo tenían que hacer, porque si no tendrían sus consecuencias. Y que las consecuencias no les iban a estar contentos y felices, sino todo lo contrario. Les iba a recordar que había algo más superior a seguir el gusto de su propia carne, que era desobedecer, sino obedecer por amor a su madre o a su padre. Y este principio yo lo aprendí de Deuteronomio capítulo 28. Y este es un principio deuteronomista. Y este principio dice, si hay fidelidad al pacto, hay obediencia. Si yo conozco el pacto, los decretos, el compromiso hecho entre mi Dios y yo, obedeceré a ese compromiso, obedeceré a ese pacto. Y si yo obedezco a ese pacto, tendré bendición. Habrá éxito en todas las áreas de mi vida. No quiere decir que no habrá dolor, sufrimiento o enfermedad. Quiere decir que la mano de Dios, su bien estará sobre mí porque he obedecido y vivo en obediencia a su palabra. Pero hay un gran pero. Si hay infidelidad al pacto, si no hay obediencia de corazón, hay maldición. Y muchas veces nosotros como creyentes le tenemos como miedito al decir esta palabra, porque nos inclinamos a pensar que Dios solo bendice, solo da, solo es bueno y no, ¿verdad? Que maldición, no, negativo, le disfrazamos la severidad de las consecuencias de la desobediencia. Hay fracaso, hay desgracia y dolor en todas las áreas de la vida. Al principio, y esto, hermanas, este concepto, y miren, nos dejo como tarea, y digo nos dejo, les ruego, lean el capítulo completo de Deuteronomio 28, léanlo 7 veces, léanlo en voz alta, léanlo o escúchenlo, pero yo les animo a leerlo o escuchar es perfecto, está muy bien si usted por X o Y razón, porque sus ojitos o por lo que sea, escucha la lectura de la palabra, está bien. Pero no está bien si usted está en 4 cosas al mismo tiempo
y escuchando al mismo tiempo, porque le aseguro que no va a aprovechar al máximo la importancia de la lectura de la palabra en su vida. 5 minutos, tómelo y escúchelo cerrando sus ojos atentamente, porque ese es el tiempo separado y especial a la lectura o a la escuchar la palabra del Señor. Y ese es un tiempo santo, poniendo el 100% de su capacidad intelectual, de su atención y de su corazón y de su amor a escuchar la voz de Dios. Ahora, esta es la columna vertebral del Antiguo Testamento. Si algo yo he aprendido, tal vez una cosita, y ha sido esto es suficiente para el ánimo de mi vida, de vivir en integridad delante de Dios y bien delante de sus ojos. Esta es la columna vertebral de toda la Escritura. ¿Cómo está tu columna vertebral? ¿Cómo está tu obediencia delante de Dios? ¿Cómo te evalúas tú delante de ese espejo que es la palabra de Dios? Quienes padecemos de dolores vertebrales, valoramos el tiempo en el que estamos, digamos, bien o sanitas. Pero cuando nos duele la cintura o alguien tiene una vértebra desviada, un disco lastimado, una hernia, una fractura, un golpe, cuando ya hay alguna reparación en la columna vertebral y se padecen de esos dolores, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo se lastima, no hay sosiego porque el dolor es intenso. Hermanas, cuando no hay obediencia en nuestra vida, no hay integridad, no hay nada, no hay activismo que podamos hacer en la iglesia que nos ponga bien delante de Dios. No hay. No podemos comprar la bondad de Dios, no podemos comprar la bendición de Dios portándonos bien ante los ojos de la iglesia, de nuestra congregación. Quien pesa los corazones es el Señor. Entonces, mis amadas, hagámonos estas preguntas nosotras mismas. Busca el área débil en el que tú sabes, porque el Espíritu de Dios nos está diciendo a cada una de nosotras, ¿dónde estamos mal? ¿En dónde estamos en peligro? Y mira también las cosas que sí estás haciendo. Y glorifica a Dios por ello, porque su poder, porque su fuerza, porque su ánimo, porque su mano te ha sostenido y estás haciendo las cosas bien. Y eso te trae bendición. Y eso te trae el éxito en todas las áreas de tu vida. Y no es un éxito como el mundo, ni al concepto del mundo, pero sí el éxito ante los ojos de Dios. Y por eso tienes paz en medio de tu tormenta. Y por eso caminas la segunda milla y vas más allá. Porque es la palabra la que te lleva, te va empujando, porque estás siendo obediente. Y que el ánimo, hermana, lo que te espera más adelante, precisamente por esa obediencia en la que estás practicando, es grande. La satisfacción de poder comportarte a la altura de ese Dios maravilloso que te ama, que te cuida, ese gozo, esa relación tan linda entre padre e hija, de sentirte gozosa, plena, plena. Por estar agradando a aquel que lo dio todo por ti. Así que, imagínense ustedes. Volvamos a Josías. Volvamos a ver la orden, el resultado, el impacto de la palabra en Josías. ¿Qué pasó? Cuando Josías estuvo confrontado
a la ley, al mandamiento, al decreto de su Dios, a las ordenanzas que Dios había dado, a la columna vertebral de esos mandamientos, de esa ley que ya Dios le había mandado a Moisés escribir, a que la obediencia. Hubo una reacción normal en el corazón de Josías. Y fue a arreglar las cosas. Fue a arreglar, bueno, esto va a pasar, viene juicio, arreglemos las cosas. Señor, ¿qué hago? Voy a buscar ayuda donde sí hay ayuda. No voy a ir con los medios, ¿verdad? Ni a publicarlo primero y a pedir consejo donde no hay. No, no, no. Vamos a la fuente. Y voy al Señor, quien tiene el poder en su mano de bendecir y de maldecir, y mi pueblo está en problemas. Y yo mismo, como rey de este pueblo, estoy en problemas. Voy a él a preguntarle qué hacer. Entonces el rey manda al escriba Safán y a otros siervos, y va el sacerdote Hilcías, y van a preguntar. ¿A quién fueron a preguntar? Perdonen mis hermanas, pero siento que la introducción ha sido más de la mitad de la lección, pero era necesario para entender el contexto. ¿A quién fueron a preguntar? Pues el rey manda a preguntar a Dios por estas cosas. Pregunta por él mismo, por el rey. ¿Qué va a pasar ahora? Viene juicio. Hemos sido desobedientes. Miren todas estas maldades que tenemos aquí. Hay hasta una casa de prostitución en el templo del Señor. Y no era una prostitución, una práctica de prostitución, digamos que normal. No, habían situaciones aberrantes en esos lugares que estaban dedicados supuestamente al Señor. El pueblo está adorando dioses, está haciendo sacrificios. Hay muchas cosas que se están haciendo mal. Y Josías manda a preguntar por el pueblo de Judá, Señor, ¿y ahora cómo? ¿Qué hacemos? Acerca de las palabras de este libro que hemos hallado, Señor, ¿cómo nos componemos? Y aun cuando en este tiempo habían 2 sacerdotes sirviendo en Samaria, Josías manda a buscar información, a buscar la ayuda donde una profetisa llamada Hulda. Jeremías y Sofonías estaban profetizando también en Jerusalén. Y podemos verlo en Jeremías y en Sofonías. Ahí dice que donde el lugar donde estaban profetizando. Allí en la introducción de su libro, en su Biblia, usted puede encontrar en qué año estaba sucediendo todo esto, que fue alrededor del año 600 antes de Jesús. ¿Por qué no fueron a estos 2 profetas a consultarlos? No se sabe. La Biblia no nos deja saber este tipo de detalles. No son relevantes para el Señor. Pero lo que sí es cierto es que el sacerdote fue a una mujer de lo cual nosotros aprendemos. Cuán importante es que nosotros veamos las cosas con los ojos de Dios, para ver que no existe tal feminismo ni tal machismo. Esas 2 cosas son pecado. Porque Dios ha delimitado perfectamente bien y en su santidad y en su soberanía el rol de cada uno. Por eso hizo al hombre de una manera, por eso su estructura física es diferente a la de una mujer, por eso la mujer tiene tremendas capacidades, porque le ha dado un lugar especial. Y fue a esta mujer a la que llegó Hilcías, y llegaron los siervos, los otros siervos, y llegó Safán y le van a preguntar a ella. Y Hulda, vean, a mí me encanta esta porción. ¿Qué sabemos de Hulda? ¿Qué conocemos de Hulda? Conocemos su nombre, ¿qué significa? Hulda, y podemos verlo, vamos al libro. Y vamos a buscar en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14.
Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Y la misma porción la podemos encontrar en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, 22, que dice así. Permítame un momentito. Muy bien. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron a una mujer que estaba casada, y siendo casada tenía sus responsabilidades de esposa. Estando casada tenía posiblemente que limpiar, que cocinar, que ayudar a su esposo, sembrar y hacer todos los privilegios que nos toca a nosotras las mujeres. ¿Qué sabemos más de ella? Que su nombre significa comadreja. Yo estaba buscando información acerca de una comadreja y yo me imagino una valiente, nada temerosa. Eso fue lo primero que pude apreciar cuando buscaba información acerca de una comadreja, tanto en nuestro tiempo como en el tiempo antiguo, que a qué se refería con una comadreja. Y según las características de este animalito, la valentía es una de las cosas que sobresale de este animalito. Investiguen ustedes, les va a caer bien ver un poquito más acerca de las características, buscarlo ustedes mismas acerca de las características de este animalito. Qué bonita comparación. Era esposa de Salum, guardarropa real del rey Josías. O sea, qué privilegio, ¿verdad? Estar un costurero, una persona de cuidado, de saber ser diligente, minucioso. Vivía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Se piensa que era maestra de la ley, maestra de la palabra, maestra, y por eso pudo ella reconocer muy rápido de que los rollos, los libros que le llevaron, el libro era precisamente genuino. Y las escrituras nos dicen que también ella era profetisa. También el Señor se dirigía a su pueblo a través de ella. ¿Qué otras características podemos ver acerca de ella para que Dios la tuviera por digna de comunicar un mensaje santo y directo a su pueblo? Podemos conocer el importantísimo papel que ella jugó en este tiempo para que no solo su persona, sino su nombre haya sido mencionado y dejado permanentemente, dejado allí escrito en la historia como ejemplo para nosotras. Sus características y su mensaje. Miren, veamos primero la parte de ella como persona. Sobresalía su integridad, rectitud, considerada una mujer intachable. Sigámonos preguntando. ¿Recuerdan que a través de esta lección nos íbamos a estar preguntando mucho? ¿Qué sobresale de nosotros cuando las personas intiman con nosotros? Cuando verdaderamente nos conocen. Muchas veces se nos conoce de apariencia y podríamos decir, oh, de verdad, esta persona es que se mira intachable. Pero ¿qué dicen las personas de nosotros, aquellas que viven con nosotros? Hay una declaración de impuestos anual aquí en este país. ¿Somos íntegras en nuestro reporte de impuestos? ¿O da mordida todavía? ¿Somos rectas? ¿Somos valientes? A veces el miedo al dolor nos hace ser cobardes. El miedo a enfrentar una verdad nos hace escondernos. El miedo a las consecuencias de involucrarnos en algo justo nos hace voltear la mirada y lavarnos las manos. Puntualmente ella se atrevió así,
bien certeramente se atrevió a hablar la verdad y advertir del juicio venidero. Hermanas, ¿por qué valiente? No iba a ser fácil, ni para hombre ni para mujer. Para ningún profeta iba a ser fácil decirle al rey un mensaje tan duro. Vendrá juicio y se los llevarán cautivos y matarán a niños, los estrellarán contra las piedras, matarán ancianos, matarán mujeres, habrá violencia extrema. Los sitiarán primero, los dejarán morir de hambre, los estarán matando lentamente hasta que los destruyan, los lleven. No iba a ser fácil dar este mensaje, pero ella lo dio y dio las razones por las cuales les vendría juicio. Por haberse olvidado de su ley, por no haber guardado el pacto, por haber fornicado en su corazón con otros dioses, por haberse casado y mezclado con matrimonios mixtos, por haber olvidado la tarea misionera, por haberse olvidado de obedecer a estos mandamientos y haber seguido la misma pasión de su carnalidad y de su mundanalidad. Hulda en su mensaje fue directa y dijo las cosas tal y como iban a suceder. No le puso una capita de azúcar, ¿verdad? Mire, rey, podría ser que tal vez la consecuencia, no. Y hermanas, créanme, esto es duro, es difícil. En algunas ocasiones, en reuniones con los líderes de la iglesia, en momentos en los cuales pastor y sus ancianos y todos sus líderes se reúnen para planificar el año, por ejemplo. Y hay alguna cosa que Dios te hace ver doctrinalmente y te sientes con la necesidad de decir la verdad tal cual es, aún enfrente de tus propios hermanos. Hay que hacerlo y hay que rogar de Dios el valor para poder hacer lo correcto delante de Dios. Y no se trata de ofender o de imponer, se trata de informar cuál es la verdadera verdad o el mensaje real. Así que sigamos con ahora el mensaje. Ella fue directa y dijo las cosas tal y como iban a suceder. Y no iba a ser fácil. El mensaje de Hulda era el mensaje que Dios le daba a Josías a través de ella. La escritura no se centra en el género de Hulda, en que porque era mujer Dios la usó. No, Dios la usó por sus características, por su integridad, por su fidelidad, por su honradez, por su ética moral y espiritual. Por eso la usó el Señor. Para nosotras es un gran ejemplo como mujer. Lo relevante es que Dios decide hablar a través de ella. Por su discernimiento y conocimiento como maestra, pudo certificar que el libro era genuino. Pudo decir que Dios juzgaría el pecado de la nación. No se iba a quedar libre, ni libre de juicio aquel culpable. Dios no iba a dar por inocente al culpable. Iba a haber consecuencias, tarde o temprano. Pero el amor de Josías al Señor, porque consultó primero a Dios antes que a sus amigos, a que sus consejeros, antes que a cualquier otro con experiencia, él fue a la fuente, porque se estremeció su corazón y se humilló, porque reconoció al romper sus vestiduras que él era tan humano y tan culpable, no por estar haciendo las prácticas, pero se identificó con el pecado del pueblo. Y lloró, y lloró. Valientemente, Josías lloró. No vería tal destrucción.
Si en algún momento usted ve a algún siervo llorar dignamente, alguno de su familia tal vez, y es un caballero, es un varón, ore por él y respétele y admire sus lágrimas. Cuando hay una situación legítima de llanto, no importa el género, importa el corazón. Porque vendría esa tal destrucción, Josías llora de esa manera. Y entonces, hermanas, hay una reacción. Hay una reacción. Cuando nos vemos confrontadas a la palabra del Señor, no nos quedamos con el compungimiento de que algo estuvo mal, de que sí me arrepiento, de que sí estoy ahí. No, hay una acción. Hay algo en lo cual se debe de ver, se debe de reflejar eso que está pasando en mi mente y en mi corazón cuando estoy confrontada a la palabra del Señor. Por eso les animo. Si hay algo que hoy tú y yo tenemos que cambiar, no podemos decir, voy a tratar, voy a esperar a que el otro cambie para que cambie yo. Voy a esperar a que me pida perdón para perdonar. No, no es así. Y perdonen mi tono de voz. La oportunidad de cambio es hoy. Las reformas de Josías. Y yo les pido, en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, están descritas esas reformas, definitivamente. Todo, y hay una comparación. Al principio leímos que hizo su abuelo Manasés. ¿Qué hizo? Todo esto que Josías está a punto de cambiar. Número 1, reunió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, sacerdotes, profetas, a todos. Y se leyó el libro del pacto. Todos tienen que ser testigos. Hombres, niños, viejitos, chiquitos, todo ser humano, todo aquel que tenga oídos, venga y oiga, porque se va a leer el manual de vida, la palabra que salió de la boca y el corazón de Dios para mi bien, para mi vida. Eso se va a leer. Hay un cambio radical. 2, hizo pacto de andar en los caminos de Dios. Ok, aquí está la información. Yo me comprometo que de hoy en adelante andaré en los caminos de Jehová nuestro Dios. Y todo el pueblo dijo, así será, así lo haremos también nosotros. Sacó todos los utensilios paganos del templo, todas aquellas cosas con imágenes de dioses y con todo aquello aberrante que había hecho su abuelo Manasés, los sacó, los quebró, los quemó, los puso en evidencia. Esto no sirve, esto hay que limpiar la casa. Quitó a los sacerdotes idólatras, hermanas. El mal hay que erradicarlo de raíz. Y nos identificamos con, imagine usted una carie en su diente, imagine usted una carie. Si la carie es tratada a tiempo y sacado y limpiado ese espacio que ya se descompuso, que el hueso ya se pudrió y que hasta color oscuro obtuvo por precisamente esa decadencia y se limpia, el dentista limpia un poquito más allá de eso diferente, de eso podrido, para dejar en el hueso solamente las partes sanas. Algunas veces esa carie llega a tal punto que toca lo que es la pulpa y la raíz del diente. Pues, ¿qué hay que hacer ahí? Si tenemos una dentista entre nosotras, colabore con nosotros e infórmenos. Porque el único tratamiento es sacar el mal de raíz. Y hay que hacer un tratamiento de canales. Se limpia, se saca, se restaura. Y luego se protege el diente con una corona, con algo que le va a la persona le va a ayudar para seguir teniendo un diente. Aunque este diente pierde su raíz, solo queda la parte de afuera. Pero es la única manera de poder conservar el diente. Hay que sacar el mal de raíz. Y esto hizo
sacando y quitando a los sacerdotes idólatras en el oficio de sacerdotes, porque hubieran seguido contaminando al pueblo. Sacó la imagen de Acera. ¿Qué ídolo ni qué nada? Mandó a derribar las habitaciones de prostitución del templo. Ya hasta tenía su construcción ahí y todo esto lo hizo Salomón. Él mandó construir porque sus mujeres inclinaron su corazón al mal. Ya de viejo ya no tenía la capacidad, el valor y la fuerza. Y aún más que eso, el temor al Señor. Destruyó el horno que estaban en los valles de Himón, donde se sacrificaban a los bebés, a los niños. Derribó los altares idolátricos. Quitó los lugares altos. Les dio muerte a todos los sacerdotes de los lugares altos. Restauró la Pascua. Hermanas, vuelta otra vez al recuerdo, aquello que Israel escuchó por tanto tiempo, y el consejo: no olvides, recuérdate, acuérdate de dónde te sacó Jehová tu Dios, acuérdate de Egipto, que con mano poderosa te sacó. Acordémonos nosotras que tanto le costó nuestra salvación a nuestro Dios Cristo Jesús. No fue barata. Le costó su sangre por amor a nosotros. Josías restauró la Pascua. Hubo otra vez el recuerdo de un pago muy grande, de un alto precio para liberarlos de esclavitud. Quitó a los médiums y a los espiritistas, a todo agorero. Hermana, por muy bonita que se mire la señora dando el horóscopo, sálgase de ahí, ni se acerque. Si no se ha acercado, manténgase lejos. Y si tiene que dar consejo, dé consejo. ¿Quiere saber su futuro? Lea la palabra. ¿Quiere saber su presente? Lea la palabra. Y ahí está lo que Dios quiere que usted sepa, y ahí está todo lo que usted necesita saber. Veamos nuestras lecciones prácticas para la vida. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Cuál es mi lección de vida? En el caso de Hulda, nosotros podemos ver que Dios le dio, que su don de profeta sirvió para cumplir los propósitos de Dios. Hubo un cambio, ella dio un mensaje y hubo un cambio, y ella fue fiel al cumplir su ministerio. El Espíritu de Dios nos ha dado dones y talentos para la edificación mutua en la iglesia. Josías y Hulda son ejemplos de respuestas adecuadas al Señor. Esa respuesta que debe de ser inmediata. Si Dios te está dando la oportunidad de escuchar su palabra hoy, la respuesta debe ser hoy. Si recibes una llamada y tú sabes que hay un código que tus hijos, entre tú y tus hijos, y que sabes que si en esa llamada o en ese texto está esa palabra, ese código de alerta que tu hijo necesita algo de ti emergentemente, tú no vas a decir: aquí está, mi hijo dice algo urgente aquí, mañana contesto. La respuesta a la oportunidad de cambio que Dios nos da es de hoy. Ánimo. Dios es bueno en perdonar. Josías y Hulda son nuestro ejemplo de hoy, para ver que en sus vidas la respuesta fue pronta y fue certera. Y lo dicho por el Señor debe verse como la verdad autorizada y digna de ser honrada, creída y obedecida. Amada. La palabra del Señor debe ser amada por nuestro corazón. Tomando el ejemplo de Hulda, tenemos que hablar de la verdad, no con dureza, nunca con dureza, porque no es nuestro mensaje. Nuestra actitud debe ser de amor, pero el mensaje debe ser claro y firme. Por eso, pero siempre con la fidelidad de respetar el texto, de respetar la palabra de Dios, y Dios hará, porque es de Dios su palabra. Hulda fue una mujer fiel a Dios
y nada temerosa a las consecuencias. ¿Qué tal si Josías se hubiera enojado en contra de ella por decirle un mensaje tan malo? ¿Sí? En la introducción de nuestra lección vemos que, ¿quién fue? Acán. No quiso escuchar, él quería que le disfrazaran, Acab, que le disfrazaran la verdad. No, si viene un profeta a decirme algo malo, que lo maten. No me gusta su mensaje. Entonces, ella fue muy valiente para dar este mensaje a Josías. Ánimo, mis amadas. Ánimo. El día de hoy, para nosotras, es volver a las escrituras, a leer su palabra, a atesorarla como lo que es. Esa, como dice su palabra, esa lámpara que alumbra nuestro camino. Que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que sus testimonios son verdad y son justos, que nuestro paladar es dulce, dulce como la miel, que hace sabio al sencillo. Podemos pedir sabiduría de Dios para conducirnos en esta vida. Y podemos confiar en la regeneración que Él hace en nuestra vida, que Él está haciendo en nuestra vida, nos está regenerando, cambiando constantemente y dejar que su espíritu sane nuestro corazón de las heridas del pasado y dejar de justificarnos, sino aprender a vivir de su mano esa vida plena y abundante, siendo fieles al pacto que tenemos con Cristo Jesús. Seamos fieles hasta su venida o hasta el momento en que nos lleve delante de su presencia, que esas dos son esperanza para nosotros. Ruego a Dios nos bendiga con su palabra y que esta mañana hayamos sido retadas. Que Dios me les bendiga. Muchísimas gracias, Sonia. De veras que ha sido una lección un poco diferente porque me llamaba la atención que queríamos, pues, el personaje de Hulda, ¿verdad? Saber quién era Hulda. Y la verdad es que al estar viendo la lección era más el enfoque al volver a la palabra y cómo el Señor la usó a ella para que de veras la gente de ese tiempo pudiera volver a la palabra. Y sí, no era un mensaje sencillo, pero como bien se decía al inicio, una mujer que estuvo dispuesta a hablar la verdad. Y es tan relevante en nuestros días eso, que podamos ser mujeres de verdad, de hablar la verdad. ¿Cómo cuesta? Porque hay muchas corrientes ahorita alrededor nuestro donde puedan estarnos impidiendo que digamos la verdad y a veces lo más fácil que hacemos es mejor callarnos y no decir nuestra opinión porque podemos ser objeto de una crítica fuerte o que nos cierren la puerta o que se nos diga, estás desfasada, eso no es actual, ¿verdad? Estás... Así que creo que es un mensaje muy del momento ahorita, ¿verdad? El poder nosotras como hijas de Dios estar siempre hablando la verdad. Y el Nuevo Testamento nos lo dice, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, podamos seguir creciendo. Podemos decir lo que realmente es cierto, es la verdad, sazonada ahí con el amor. Así que muchas gracias, Sonia, por esta lección. Y no sé si algunas tienen alguna pregunta ahorita, algo que quisieran agregar a esta lección de esta mañana y de poder ir a repasar quizás algunas de las cosas. No sé si vas a ver el cuestionario, Sonia. Falta el cuestionario ahí. Sí, nos toca ver nuestro cuestionario rápidamente, pero si alguien tiene un comentario, algo brevemente que agregar, hermana, bienvenida. Hermana Sonia, una pregunta. En el cuestionario, en la pregunta número 4, dice que ¿qué hizo durante su reinado
menciona algunas de las cosas que hizo y luego hay el texto que habla de Josías, pero arriba habla de Manasés. Entonces, ¿cuál rey es? ¿Josías o Manasés? Sí. Yo había puesto la respuesta de Manasés y luego leí el versículo, pero es Josías, ahí que hizo lo recto, pero Manasés no. Sí. ¿Cuál rey? Pues, hermana, yo tengo, mire, lamento que haya esa confusión en los versículos, pero mire, mi respuesta, aquí está, yo puse la respuesta de Manasés. Porque está hablando, dice, Está bien. Pregunta 3 dice, ¿cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? Bueno, él tenía 12 y reinó por 55 años. ¿Qué hizo en su reinado? Está refiriendo la pregunta a Manasés. A Manasés, y luego los versículos dan la referencia a Josías, por eso me confundí. Sí, es un error. Por favor, déjeme darle el pasaje completo y es 21. 21. Es segundo libro de Reyes, capítulo 21. Verso 2, del 1 al 2. No es 22. Póngale, táchale ahí, por favor. Es 21. Así es. Gracias, hermana Sonia. Gracias, hermana. Qué bueno que están atentas viendo el asunto. Sí, fue un numerito ahí que se les equivocó cuando hicieron el libro. Bueno, si quieres, Sonia, vete por favor, por el cuestionario de una manera rápida. Por favorcito. No se te oye, Sonia. Apagaste el micrófono. Ya está. ¿Ahora sí? ¿Me escucho? Ay, perdón. Ajá. Rápidamente, vamos entonces. Tenemos 2 versículos para memorizar y está en segundo libro de Reyes, versos 18 al 29, al 19, perdón. Entonces, nos queda esto de tarea. Vamos con la pregunta número 1. A ver, ¿quién me puede dar respuesta a la pregunta número 1? ¿Dedocráticamente o alguien levanta la mano? Hermanita, Miriam, por favor, danos respuesta a esa número 1. ¿Qué dice? Dice los 3 primeros, Saúl, David y Salomón. Perfecto. ¿Quiénes fueron los primeros reyes? Perfecto. Listo. Gracias. Saúl, David y Salomón. Pregunta número 2. ¿Quién fue el padre del rey Manasés? Ezequías. Ezequías. Gracias, hermana. 3. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y cuántos años reinó? Tenía 12 años. 12 años y reinó 55 años. Muy bien. Pregunta 4. A ver, hermana, ¿qué se me hizo? Mi hermana Martina. Evangelina. Evangelina, mi hermana Eva, gracias. Hermana Martina, le toca a las 5. Hermana Eva, por favor, ¿qué hizo el rey Manasés durante su reinado? La pregunta 4. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y también pasó sus hijos por el fuego. Hizo imágenes de acera, lugares altos, adoró a Baal, levantó altares de acera, imágenes de acera, y adoró a todos los ejércitos del cielo. Cuando dice que hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo Todo lo malo. Todo lo malo. Gracias, hermana. Hermana, pregunta número 5. Yo no la miro. Sí, ¿cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar en Jerusalén? Tenía 8 años. ¿Cuántos años reinó? 31 años. Perfecto. Número 6. ¿Qué hizo el rey Josías y cómo anduvo? ¿Alguien que quiera contestar? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda.
Muy bien. Número 7. ¿Cuál fue la reacción del rey Josías cuando escuchó o al escuchar las palabras de la ley? Rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Y hubo una reorientación, no solo emocional, mental, espiritual. Vale. Muy bien. 8. ¿Cuál fue la orden del rey Josías al sacerdote Hilcías y su comitiva real? Sí. ¿Quién quiere contestar? A ver, Mimi, por favor. Sí, estaba pensando de que fueron a averiguar qué era lo que tenían que hacer. Indirectamente estaban consultando a Dios primero. Entonces querían saber qué acciones tomar, qué iba a pasar, inclusive con el mismo rey. Fueron a consultar a la fuente. Muy bien. 9. ¿Cuál fue el mensaje para el rey Josías? A ver, de esto, ¿cuál fue el mensaje para el rey Josías? Déjenme leérselos rapidito. Porque acá el Yo mensaje. lo tengo, Sonia, si quieres lo leo. Por favor, Trini. Dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apartará. Y quiero leerles la parte del verso 18. Allí mismo, bajen al verso 18, dice, Jehová, Dios de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste, Josías, delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey esta respuesta. Inmediatamente hubo misericordia. Aquí está el juicio, pero inmediatamente misericordia. Y Dios le dice, ¿por qué? Porque se lloró, porque rasgó sus vestidos en señal de compungimiento, de dolor. Así que de eso no lo platicamos, por eso se los leo, perdónenme. Hermana, sí. Hermana, sintetizando esta pregunta, porque fueron varias lecturas bíblicas, yo le puse que lo que ellos habían leído era un juicio que venía sobre la nación, que profetizaba ruina, y que lo que habían leído era genuino, y que juzgaría al pueblo, y que todo esto que iba a pasar no iba a pasar en su reinado por amor a él. Yo le puse así, porque era mucha lectura y no pude poner todo. Perfecto. Lo hizo muy bien, hermana. Lo hizo muy bien. Eso es. Yo puse, vendría destrucción y sentencia de juicio en el 586. Lo hizo muy bien. Todo lo que escribió así es, hermana. Entonces, la número 10, si mencione 5 reformas hechas por el rey Josías, descritas en 2 Reyes 23. ¿Qué hizo Josías? ¿Quién quiere decir? Hermana Mimi, por favor, y aquí concluimos. Hizo pacto con Dios, sacó a los sacerdotes idólatras, quitó todos los dioses paganos, derriba las habitaciones del templo, los lugares altos, dio muerte a los sacerdotes, restauró la Pascua, quitó a las personas que servían como intermedios entre Dios y ellos. Y yo creo que ahí estamos. Y restauró la Pascua. Perfecto, perfecto. Tal vez un punto tremendamente importante agregar allí a esa lista es esa. Se restauró la Pascua.
eso encierra mucho. Ujú. Hermanas, gloria a Dios por esta enseñanza. Dios nos ha hablado en esta mañana y Dios nos ha dado una porción grande a nuestro corazón, a cada una de nosotros. Ruego al Señor que Dios nos siga enseñando y llevando de su mano. Amén. Amén. Almi, ¿alguna otra cosa? No, así, Aparte del así sea. anuncio de la lección. Ujú. Muy bien. Gracias, Sonia. Realmente creo que tenemos que volver a la lección y releerla y volver a la palabra. Esos pasajes de este libro de Segundo de Reyes son tremendos, realmente. Y la verdad que no se nos enseña mucho de esas cosas en las iglesias. Eso es la verdad. Pero sí tenemos que aprender de estos personajes, estos que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno, principalmente. Así que muchas gracias, Sonia. Estamos entonces. Alma,